Hola a todos, soy el Juanri y este es un vídeo para la web www.muchocatia.es. Tenemos actualmente 765.884 visitantes. Gracias a todos. Por cierto, que todos estos iconitos y dibujitos me lo ha hecho mi hijo, que sabe muy bien de dibujar. Ves aquí, si te colocas aquí encima, dice: pintar un tornillo sin fin me llevará toda la vida, hazlo aquí en 12 pasos. Aquí está este iconito de este ejercicio y se ve el pollo levantando una pesa. Este saca la ecuación, este hace estos dibujitos, el mago hace SAF. Todo esto lo ha hecho mi hijo Juan, que es el padre de mi querida nieta, lo más lindo del mundo, que se llama Emma. Un besito, Emma. Y aquí tengo mi canal YouTube con sus listas preparadas para engranajes, cinemática, descriptiva, etc. En un vídeo anterior vimos cómo diseñar los tornillos sin fin con sus parámetros correspondientes. Esta vez lo que vamos a hacer es explicar cómo se comporta frente a utilizar también lo que lo mueve, que es una rueda helicoidal, una rueda recta de dientes helicoidales. Como siempre, para facilitar el trabajo, los parámetros se ponen en el conjunto para que después estos parámetros se liguen directamente a cada una de las piezas y no sea la relación de un par con otro. Estos parámetros están aquí ligados y aparecen en external parámetros y deben de estar aquí, entre otras cosas, porque hay veces que la distancia, por ejemplo, entre el eje de la rueda y el eje del tornillo está en función de un parámetro propio del tornillo y otro propio de la rueda, pero están aquí para que en el conjunto también les sirva para la caja exterior. Cuando se usan parámetros que las piezas tienen relaciones con externos parámetros que tienen relaciones con esos conjuntos, eso está definido y lo guarda Katia en los más internos. No podemos coger y decir: voy a coger un conjunto y cambiarle el nombre en Windows. Es decir, nos venimos aquí y vamos aquí y le cambiamos a este el nombre. Al CapProduct le cambiamos el nombre y lo abre. Si este sabe quién son sus hijos, pero sus hijos han dejado de reconocer al padre. Este es el caso, que lo hice mal y me pasa lo siguiente. Parece que está todo bien, pero si me vengo aquí y le digo, me pongo en este y digo: dígame usted Edit Link, y me dice: todos estos están activados, refrescados, todos. Sí, pero aquí que apunta usted. Dice: apunto a un CapProduct que no está abierto. ¿Cómo que no está abierto si es este de aquí? No, ese de ahí no es. Usted tendría que venir y dice: ese de ahí no es. Digo: pues reemplácemelo usted. Me sale aquí las opciones de buscarlo. Digo: no, por el que está cargado, colega, por este. Reemplácemelo usted por este. Y entonces le digo OK, y estos de aquí, estos external parámetros, ahora le doy a actualizar y se actualizan de acuerdo con los parámetros que tiene este. Este tiene esos parámetros y la rueda, o a lo mejor, apuntan a otros parámetros externos que dice: yo no sé quién soy. Yo no sé quién soy porque vengo aquí y digo Edit Link. Edit Link. Y me dice lo mismo: ¿a quién apunta usted? Dice: a uno que no está cargado. No, hay que reemplazarlo. Este es el caso. Me vengo aquí, le digo a este señor que está desactualizado. Los parámetros externos no están actualizados. Pero le digo Edit Link. Y me dice: usted apunta a este documento que está cargado. Digo: pues refresqueme usted los parámetros, por favor. Si no, le doy aquí y le digo Lockout Day. Ya están actualizados y todos se ponen con el rombito en verde. Ole mi Betty bueno. Y ya estando en el assembly, le doy a actualizar y esto se coloca como se tendría que colocar. Ahí están las piezas todas colocadas. Ya hemos creado aquí la caja y hemos insertado una rueda con dientes helicoidales. Esta caja y esta rueda tienen parámetros tales como la distancia que están aquí como parámetro, la distancia que hay, la distancia que hay entre este eje y esta línea, que es donde va a ir el tornillo, donde vamos a colocar nuestros tornillos, y está condicionado por poderle incrementar un aumento de distancia
por si el tornillo lo hacemos que se separe un poco por cuestiones de interferencias. Ya los parámetros de la rueda y de la caja están actualizados. Vamos a insertar el tornillo. Nos venimos aquí, decimos que aquí queremos insertar tornillo, lo sacamos, vamos a sacarlo porque está ahí en medio, decimos que se coloca aquí y lo vemos aquí aparte y lo colocamos en esa dirección. Este sería el tornillo que vamos a utilizar. Pero claro, este tornillo, una de las cosas que tiene que tener ahora es las mismas coincidencias, los mismos parámetros que el otro. Venimos aquí, como siempre, y decimos, vamos a ver, el módulo de usted, le damos doble clic con fórmula, editar fórmula, y digo, su fórmula de parámetros del módulo es esta. Cópialo usted de aquí, le digo OK, me dice que cuidado, que tiene que ser múltiples elementos, sean los mismos, y lo son, y ya este tiene el mismo módulo que este. Y hacemos lo mismo con los otros parámetros, con el ángulo y con el PSI. Una vez que ya están los parámetros de forma adecuada, ya podemos posicionarlo, es decir, vamos a ocultar para que no coja link a ella, y digo, el plano este está de acuerdo con este plano. Vale, y vamos a decirle también que mire usted, esta línea está de acuerdo con esta línea. ¿Qué nos falta? Nos falta decirle que es, mire usted, el del tornillo, que es el que está condicionado por el aumento este, que es el punto del centro, que es este, tiene que estar ligado con este, con ese otro de aquí, le damos OK, está todo colocado en su sitio. Solamente hay que darle medidas para que esto sea de forma adecuada. Por ejemplo, aquí nos quedaría que esto puede tocar aquí. Entonces lo que hacemos es al tornillo, nos venimos al tornillo y le decimos al tornillo sus parámetros de número de dientes desde aquí hasta aquí. Voy a ponerle, para asegurarme, voy a ponerle que sean 5, siempre que no se salga del tema. Ya uno lo pongo, lo sustituyo por uno que lo tengo terminado. Pero claro, ¿cómo sabemos que esta hélice va en la dirección correcta? Vamos a ocultar la caja y los sólidos y vemos que esta es la hélice de la rueda y esta de aquí es la hélice del tornillo. Si lo vemos, miramos en la dirección, decimos que queremos verlo en la dirección de este plano y vemos que efectivamente tienen la pinta de ser de la misma dirección. Voy a poner una copia de este aquí, la tenéis, para comprobar, he puesto aquí esta hélice y veis que efectivamente esa es la dirección que sigue uno y otro. Estamos hablando de que tenemos puesto de PSI un ángulo, vamos a ver en el parámetro, PSI un ángulo de 10, vamos a exagerar un poco y vamos a ponerle de 15. Le damos a Update y vemos que efectivamente siguen siendo en la misma dirección, no están cruzadas. Y ya este es el tornillo y el conjunto montado, ya más bonito, con sus parámetros por aquí, un indicador de cómo va a dar vuelta, la vuelta que da este comparado con las que da el tornillo, que son muchísimas más las que da el tornillo. Porque cada diente que pasa por aquí, resulta que el tornillo da una vuelta completa. Luego, si el número de dientes de la rueda son 30, pues por cada diente, pues cuando esto dé una vuelta completa, este habrá dado 30 vueltas completas. ¿Qué mecanismo hemos utilizado? Hemos creado un gear, que es revolución de la caja respecto de la rueda respecto de la caja, que es la parte fija, y otro revolute del tornillo frente a la caja. Tornillo sin fin frente a la recta esta de la caja y el plano central. Y con este gear que nos dice aquí, dice cuál es el ratio que hay que ponerle, evidentemente. El ratio es el parámetro ratio que tenemos definido en el conjunto. ¿Cuál es el parámetro ratio que tenemos puesto en el conjunto? Pues mire usted, el ratio es igual a esta fórmula, que es un poco complicada, pero realmente al final el ratio es igual a CZ, al número de dientes, porque al final veis que es 30 y es 30. Veamos las interferencias para este PSI de 15 grados, que ese es el problema. Algunas veces el PSI da problemas. Aquí dice que ahora mismo el contacto es relevante, pero no tiene nada más que contacto, no tiene interferencia. Pero y cuando le damos a cinemática, vamos a ver qué pasa. Activamos sensores, decimos que contemple el crash y el contact y que separe si hay contacto. Si se clava, damos hacia adelante y se clava.
veis que a pesar de que inicialmente parece que es sí, cuando se empieza a mover resulta que no, que 15 grados de PSI son muchos grados, y ese es el problema que tiene. Tenemos dos opciones, una es a ver si levantando un poquito la distancia entre uno y otro nos libramos de ese problema o no. En este conjunto hemos decidido poner un parámetro de espesor, digamos, del ancho, del grueso que tiene la rueda, que es este parámetro CE, que es el radio primitivo del tornillo, es decir, este ancho es igual, exactamente igual al radio primitivo del tornillo, multiplicado por 2, con lo cual, y para que no sea tan grande el espacio, hemos decidido poner que se pueda marcar manualmente un chaflán que tiene dos variables. Una es la distancia hacia el centro del chaflán, es decir, el chaflán tiene una longitud y otra longitud en este sentido. Esta es la Z sub C, Z sub centro, y esta es su Z lateral. Y con estos valores puedo modificar qué tan delgado se me queda el diente en la zona que hace contacto, porque puede ser que el problema lo tenga porque sea de muy ancho el diente. Hemos colocado, como es natural, dos checks aquí que me dice si el diámetro mínimo del diente es inferior al esperado y si el diente realmente se queda hueco, que es posible que se quede hueco porque tenga menos distancia de la cuenta, como vimos en el vídeo anterior. Modificamos parámetros, por ejemplo, ponemos aquí un módulo de 3, ponemos aquí que el número de dientes de la rueda sean 40 y ponemos aquí que el PSI, vamos a ponerlo más pequeñito, de 8. Damos OK, actualizamos y ya lo tenemos aquí con estos valores. Vamos a ver si inicialmente se clava o no se clava. Vamos a interferencia, damos aquí y damos un doble clic y vemos aquí que dice que no estaba actualizado, lo aplicamos y dice que los contactos, hay contactos relevantes. Tiene que haber contacto porque si no hay contacto no mueve la rueda al tornillo. Claro, el problema que podemos tener aquí es que el contacto se produzca aquí y aquí. Por lo tanto, lo que sí vamos a hacer es aumentar el número de hilos. Vamos aquí, decimos el número de hilos del tornillo, en vez de 4 van a ser 6. Se modifica solamente el tornillo, pero esta zona conflictiva que puede tocar con la rueda cuando la rueda es grande, ya no toca. Vamos a ver qué pasa en el movimiento. Vamos a cinemática, decimos aquí que active sensores, como siempre, decimos que nos diga contacto ECLA y que separe si existe contacto. Estos son los valores, los ponemos aquí abajo para que veamos esto más claramente y damos hacia adelante. Por ejemplo, 600, la mitad de la vuelta, de una vuelta del tornillo. Y veis que va perfectamente, este gira muy poco frente a que este gira muy rápido. Luego ya tenemos unos valores que sí son posibles conseguir. Vamos a ver otros valores. Claro, yo todo esto lo cotejo, lo compruebo una y mil veces y veo lo que dice que es posible o que no es posible. Y con esto vemos que sin tener radio, sin radio es porque hay una opción que a la rueda le metemos radio en el filo. No está, todo esto es sin radio. Este es sin radio, todos estos son valores perfectos. Aquí queda muy delgado y hemos visto que el que estamos comprobando, el de 3, 40 y 10 y 8, y aquí comprobamos que el de 3, 40 y 8, este sin radio queda perfecto, no tiene ningún tipo de problema. Y también comprobamos que el diámetro mínimo del tornillo es 13 milímetros, es decir, que aquí hay material suficiente en el centro para que el tornillo no se nos quede sin carne ahí, digamos, que tenga material. Aquí tenemos otro donde hemos aumentado sensiblemente el número de dientes de la rueda y lo hemos puesto en 120 dientes la rueda. Cuidado con las ruedas que tienen muchos dientes, que esta curva de aquí es casi recta y provocan que se clave. Evidentemente, este me está pidiendo a grito que el número de hilos que tenga el tornillo tiene que ser mucho mayor. De 7 nada, vamos a ponerle 15. Vamos a exagerar también. Vamos a ponerle 15 y así vemos que ya por aquí no choca con los colegas que están por este lado. Un PSI bajito, 4,289, para que aquí salga un radio de primitivo del tornillo muy cercano a los 40, por ejemplo. Vamos a la simulación. Damos a simular diciendo que si está en contacto, si hay clacks que separe, que es esta opción,
Le damos hacia adelante y vamos a ver cómo se mueve de rápido el tornillo. Pues va rapidísimo. ¿Veis? Este es lo que potencia que un solo diente hace que esté de una vuelta. Si tenemos 140 dientes, en una vuelta de la rueda, este ha dado 140 vueltas. Es un multiplicador o un reductor en función de cuál es el que veamos que lo hace. Con estos valores perfectos, sin problema. Pero le acabo de poner PSI 10, diámetro mínimo 19. Todavía tenemos material aquí en el tornillo, no se nos va a romper. Vamos a ver ahora qué pasa cuando simulamos. Damos a simulación y ya con un PSI de 10 le damos a aplicar y nos dice que ya hay un contacto relevante. Ahí hay una clavada de 0,1, de 0,0952 milímetros. Es el piquito de la rueda, el que hemos dicho que con una rueda con tantos dientes no nos va a dar problema porque es demasiada recta. Podemos hacer otra cosa. Voy a intentar aumentar la distancia. Al final esto es cuestión de ir probando valores. He aumentado la distancia entre el tornillo y el eje del tornillo y el eje de la rueda. Le hemos aumentado 0,18 centésimas de milímetro. Es decir, no es tampoco una gran exageración. Y el tornillo aquí lo hemos puesto más cortito por esta punta. Por si acaso es esa punta la que toca. Con estos valores vemos ya que la interferencia existe contacto, el contacto tiene que seguir existiendo, y si nos vamos a cinemática y le decimos que nos diga, como siempre, en la cinemática, activar sensores, nos diga ese contacto y separe, que es este valor de aquí, si separe, si existe contacto, si existe clase, se clava, damos hacia adelante con esos valores y resulta que no hay, se mantiene el contacto, no hay clash. Luego con estos valores somos capaces de fabricar este conjunto. ¿Por qué nos puede estar pasando esto de que al aumentar el PSI, el ángulo del PSI, tenga más problemas? Pues una de las razones es que, pienso yo, es que, por ejemplo, la distancia entre dientes, normalmente cuando son rectos, la distancia, el paso circular se mide así, y la distancia entre dientes también es perpendicular o paralelo al eje. Cuando el ángulo es PSI, esta distancia entre el paso circular se reduce y la anchura del diente también se reduce. Aquí tenemos un engranaje con el PSI de 1, que es prácticamente recto sin ángulo ninguno, para 1 grado solamente, y vemos que el dibujo que le he hecho aquí es, voy a obtener la intersección de un cilindro que pasa por el radio de la circunferencia primitiva, y voy a tener esta intersección para sacar los espesores y para que los comprobemos. Este es el valor del paso circular, pero medido sobre la circunferencia primitiva, y esta es medido punto a punto, 4,712, 4,693. Y este es prácticamente igual porque tiene 1 grado. Estos son los puntos, esta mide los puntos, pero este no, este lo que mide es la distancia entre los dos puntos estos. Vamos a cambiarle el ángulo para que veamos lo que influye. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, 15 grados. Cuando le ponemos 15 grados, aquí ya hay una variación grande. Este sigue teniendo los 4,693, que es prácticamente 4,712, pero este ha cambiado y ahora tiene 4,53. Es decir, esta distancia en un plano cortado, un plano perpendicular al eje, resulta que esta distancia es menor. Digamos, los huecos y los espesores se achican. Ya si le ponemos 30 grados, veis que esto ya es una exageración. Veis que esto se ha acortado muchísimo, de 4,6 a 4. Es decir, se ha cortado en un espesor 6 décimas. ¿Y qué le pasa al diente del tornillo? Pues mire usted, el diente de tornillo hay algo que te puede despistar, porque por ejemplo el paso, vamos aquí al tornillo, y el paso del tornillo, el paso de la hélice es igual al módulo por pi. Aquí no afecta para nada en el paso, la longitud del paso, no afecta para nada el PSI. Pero claro, nos hemos olvidado de que al radio primitivo sí le afecta el PSI. Aquí está. Radio primitivo del tornillo está afectado por la tangente del PSI,
partido por 2. Y eso hace que al tener un radio más grande y el mismo longitud en una vuelta, lo que sea es una hélice más abierta o más cerrada. Porque aquí vemos que en la hélice el paso es igual a P, al valor del parámetro P, que pues tenemos puesto aquí, módulo por pi. Porque claro, el dibujo del diente se hace en el plano correspondiente al central, pero después está es lo torcido que es, ¿veis? Aquí se ve el diente, y aquí si hacemos un giro, veis que ese diente que aquí se ve en esta dirección, al verse en esa dirección, no tiene más remedio que reducirse el ancho y el ancho del hueco. Y para comprobar que comprobéis que efectivamente este tiene 36 dientes y cuando gire completamente, vamos a ver cuántas vueltas ha dado este. Estos son los sensores de cada ángulo, los valores de cada ángulo. Y como este tiene 36 dientes, 360 entre 36 son 10 grados. Vamos a hacer que avance 10 grados. Vamos a ponerle en 10, que vaya avanzando a ese ángulo. Y aquí lo tenéis. Este ha girado 10 grados, que es un diente, y este ha girado 360 grados. Es decir, tornillo gira 360 grados cuando este ha pasado un diente. Bueno, pues eso es todo respecto de las reductoras, que ya no sé si son reductoras o multiplicadoras. Es para aumentar la velocidad de esto, el número de vueltas. ¿El PSI influye en la velocidad? No, influye solamente el número de dientes. Eso es todo. Hasta la próxima.